¿Y si la elección de Ginebra y la configuración de estas negociaciones fueran señales de que la paz está más cerca de lo que parece? Imagina por un momento el peso de un simple anuncio en Moscú. Se confirma una nueva ronda de negociaciones, esta vez en la ciudad suiza que respira historia diplomática, con la participación de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Un escenario que, más allá de la geografía, transmite mensajes poderosos sobre la voluntad de las partes de volver a sentarse cara a cara. Y no hablamos de un encuentro cualquiera. La delegación rusa estará encabezada por Vladimir Medinsky, un rostro conocido en estos procesos, y sobre todo, símbolo de que este diálogo sube de nivel y se abre a cuestiones políticas profundas. Pero, ¿por qué importa tanto dónde se negocia y quién se sienta a la mesa? La elección de Ginebra no es casual. Es un lugar cargado de neutralidad, prestigio y tradición internacional, que manda una señal clara. Aquí, cada gesto diplomático cuenta, cada detalle, desde la sede hasta la composición de las delegaciones, se convierte en parte de una partida de ajedrez, donde lo simbólico puede inclinar la balanza hacia la guerra o la paz. Tras los fracasos y silencios que siguieron a los intentos en Bielorrusia y Estambul, volver a intentarlo podría parecer poco. Pero en realidad, es el síntoma de que, incluso después de meses de bloqueo y desconfianza, la puerta del diálogo sigue abierta. La oportunidad es única, pero también frágil. El futuro de Europa, la estabilidad global y la vida de millones dependen de lo que ocurra en esas salas. Si estas conversaciones fracasan, las consecuencias pueden ser devastadoras. Más destrucción, más sufrimiento, más riesgos económicos y de seguridad para todos. Entonces, ¿qué hace diferente a este nuevo intento? ¿Por qué ahora y por qué en Ginebra? Para comprender el verdadero alcance de este momento, veamos cómo hemos llegado hasta aquí y qué lo diferencia de los intentos previos. Las negociaciones no surgieron de la nada. Cada ronda previa dejó huellas profundas. Para entender por qué el anuncio de una nueva ronda en Ginebra es tan relevante, tenemos que mirar hacia atrás. Desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, los esfuerzos diplomáticos han sido intensos, cambiantes y, en muchos casos, frustrantes. Las primeras reuniones se celebraron en Bielorrusia y Turquía, en un intento urgente por frenar la violencia. En Estambul, en 2022, las partes estuvieron más cerca que nunca de un acuerdo. Se discutió el estatus neutral de Ucrania, garantías de seguridad y las siempre delicadas cuestiones territoriales. Pero, al final, las interpretaciones divergentes y la falta de consenso echaron por tierra cualquier posibilidad real de paz. Ese fracaso dejó heridas en la confianza entre los actores. El proceso negociador se suspendió por más de un año, un silencio diplomático que coincidió con la intensificación de los combates y el sufrimiento humano. No fue hasta 2023 cuando volvieron los contactos, esta vez enfocados en cuestiones técnicas y humanitarias. Intercambio de prisioneros, corredores para civiles, mecanismos para reducir el impacto directo del conflicto. Sin embargo, estas rondas se limitaron a aspectos prácticos y estuvieron a cargo de enviados especiales y funcionarios de menor rango. Ahora, el formato cambia radicalmente. El regreso a una discusión de alto nivel, con figuras políticas al frente de las delegaciones, marca un momento clave. Se abre la puerta a tratar los temas realmente sensibles, esos que pueden cambiar el destino del conflicto y de toda Europa. Pero el riesgo es claro. Si no aprendemos de los errores de las negociaciones pasadas, cualquier nuevo esfuerzo puede estar condenado al fracaso, prolongando la guerra y sus consecuencias para millones de personas. Pero, ¿por qué Ginebra? ¿Y qué significado tiene la selección de los actores y el lugar en la diplomacia internacional actual? Nada es casual en la diplomacia. La elección de Ginebra es una declaración en sí misma. No solo por su imagen casi universal de neutralidad, sino porque aquí, cada gesto cuenta. Ginebra no es solo un punto en el mapa, es el epicentro de siglos de tradición diplomática, la sede de las famosas convenciones que definieron las reglas de la guerra y la paz.
Elegir Suiza significa buscar un terreno donde ninguna parte pueda sentirse en desventaja. Un país que, por no ser miembro ni de la OTAN ni de la Unión Europea, no carga con alianzas previas que alteren el equilibrio. El contraste con otras sedes recientes, como Abu Dhabi o reuniones en Estados Unidos, es más que geográfico, es simbólico. En Ginebra, las delegaciones llegan en igualdad de condiciones, sin marcar territorio ni ceder ante presiones externas. Además, la logística facilita la participación de todos, tanto para Rusia como para Ucrania y Estados Unidos. Pero el formato trilateral tiene un peso propio. Que la Unión Europea esté ausente de la mesa, relegada a un papel secundario pese a su cercanía y su impacto directo, subraya una realidad incómoda. Los centros de decisión sobre el conflicto ucraniano hoy están en Moscú, Kiev y Washington. Estados Unidos, con su influencia militar y financiera sobre Ucrania, actúa de facto como portavoz de los intereses occidentales. Esto no excluye la profunda preocupación europea, pero sí reordena las jerarquías en el tablero. La composición de las delegaciones es otro mensaje. Rusia envía a Vladimir Medinsky, un negociador experimentado, junto a altos diplomáticos y especialistas en derecho internacional, economía y asuntos militares. Una delegación amplia, unos 15 miembros, preparada para abordar desde temas legales hasta cuestiones técnicas de seguridad y economía. Se espera que las comitivas ucraniana y estadounidense sean igual de robustas, con expertos listos para negociar cada palabra y cada cifra. Pero aquí está el riesgo. Si el lugar, el formato o incluso la elección de los voceros no generan confianza, el proceso puede estancarse antes de empezar. Cada detalle puede ser la diferencia entre avanzar hacia la paz o volver al punto cero. Con este marco establecido, la gran pregunta es, ¿de qué se hablará realmente en la mesa de Ginebra y qué obstáculos podrían bloquear cualquier avance? Los temas sobre la mesa van mucho más allá de lo superficial. Cada uno puede desencadenar o evitar una tragedia mayor. Empecemos por el más espinoso, las cuestiones territoriales. Rusia controla actualmente una parte considerable de territorio que Ucrania sigue considerando suyo. Moscú insiste en que se reconozcan las realidades del terreno, mientras que Kiev exige la restauración de su integridad territorial. Aquí, las posiciones son casi irreconciliables, pero al mismo tiempo, ningún acuerdo será posible sin algún tipo de avance. ¿Qué soluciones se exploran? Desde congelar el conflicto y fijar líneas de control de facto, hasta postergar decisiones definitivas o conceder estatus especiales a ciertas regiones, respaldados por garantías internacionales. Ninguna opción satisface por completo a todos, pero así es la diplomacia. Un arte de lo aceptable, no de lo ideal. La seguridad es el siguiente gran bloque. Rusia busca garantías de que Ucrania no ingresará a la OTAN ni se convertirá en una base para armas que considere amenazantes. Ucrania, por su parte, exige garantías de seguridad creíbles que eviten la repetición del conflicto. Ni Estados Unidos ni Europa están dispuestos a comprometerse sin límite en la defensa de Ucrania, pero sí exploran fórmulas de neutralidad, restricciones militares y mecanismos de verificación internacional. Aquí, cada palabra cuenta y cada compromiso se mide con lupa. En el terreno económico, las necesidades son abrumadoras. Reconstrucción de infraestructuras devastadas, posibles reparaciones, acuerdos sobre cooperación futura, comercio y, crucialmente, acceso a recursos estratégicos. Estos temas no solo afectan la vida diaria en Ucrania y Rusia, sino también la economía global, desde el precio de la energía hasta la estabilidad de los mercados. En paralelo, las cuestiones humanitarias reclaman avanzar sin demoras. Intercambio de prisioneros, localización de desaparecidos, retorno de refugiados y reunificación de familias. Aunque suelen generar menos polarización política, resolverlas puede insuflar un aire fresco a las negociaciones y construir confianza donde más falta hace. El futuro político de Ucrania también está en juego. Debates sobre descentralización, derechos de las regiones y de distintos grupos lingüísticos. Son discusiones internas, pero con enorme repercusión internacional,
y donde Moscú y otros actores externos buscan influir. ¿Y los obstáculos? Son muchos y serios. La desconfianza mutua es profunda. Tras años de guerra, cada parte duda de la disposición real de la otra para cumplir lo acordado. Las presiones políticas internas agravan el panorama. En Rusia, ceder podría verse como una traición, mientras que en Ucrania, renunciar a territorios sería inaceptable para muchos. En Estados Unidos, la incertidumbre política condiciona su implicación a largo plazo. Finalmente, incluso si se firma un acuerdo, implementarlo requiere mecanismos de control, verificación y resolución de disputas. ¿Quién asegurará el cumplimiento y cómo se gestionarán los inevitables desacuerdos? A esto se suma la influencia de otros actores: Europa, Turquía, China, Medio Oriente. Todos buscan proteger sus propios intereses y pueden inclinar la balanza en momentos cruciales. Si estos puntos no se resuelven, la guerra corre el riesgo de eternizarse y de salirse de control, con consecuencias incalculables para la región y el mundo. No obstante, la historia enseña que hasta los conflictos más enconados han encontrado salidas negociadas. ¿Qué lecciones y caminos se vislumbran para el futuro? El simple hecho de que sigan hablando ya es, en sí mismo, una victoria parcial sobre la fatalidad. Es fácil subestimar el poder de la diplomacia en medio de tanta desconfianza, heridas abiertas y presión política interna en cada país. Pero la historia nos da lecciones claras. Ni en Corea, ni en Vietnam, ni en los Balcanes, se logró una paz duradera por la rendición total de uno de los bandos, sino porque, incluso después de años de guerra y fracasos, los líderes se sentaron a negociar y aceptaron compromisos dolorosos. El éxito de estas nuevas negociaciones no dependerá de quién logre imponerse por completo, sino de la disposición real a ceder en lo imprescindible y de la valentía política para explicar esas concesiones a sus propias sociedades. No se trata de traicionar ideales, sino de reconocer que ningún bando puede obtener el 100% de lo que exige sin condenar a generaciones enteras a seguir viviendo bajo las bombas y la incertidumbre. El proceso será largo, con momentos de frustración, retrocesos y acusaciones de falta de sinceridad. Pero la alternativa, la guerra perpetua, es sencillamente insostenible. Más destrucción, más miseria, más vidas perdidas. Desestimar la diplomacia es, en el fondo, aceptar resignados esa tragedia y renunciar al futuro. Por eso, todas las partes, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, deben aceptar límites a sus demandas y comprometerse no solo en firmar acuerdos, sino en garantizar su cumplimiento. No basta con sentarse en la mesa. Hace falta crear mecanismos sólidos de verificación, encontrar quién será garante y estar dispuestos a resolver disputas inevitablemente complejas de forma pacífica. El mundo mira a Ginebra no solo como un escenario, sino como una oportunidad. Y aquí la lección clave es que la diplomacia, aunque imperfecta y a veces frustrante, es la única vía capaz de evitar que la historia se repita como tragedia. Si cerramos esa puerta, lo que queda es el sufrimiento sin fin. Entonces, ¿qué podemos esperar de Ginebra y qué debemos hacer como sociedad global ante este momento crítico? La guerra terminará, pero la cantidad de vidas salvadas dependerá de nuestra capacidad para mantener el diálogo. Si le damos la espalda a la negociación, estamos eligiendo, consciente o inconscientemente, aceptar que la tragedia continúe. Los anuncios desde Ginebra nos recuerdan que, aunque el camino hacia un acuerdo es largo, complicado y lleno de desconfianza, la alternativa es mucho peor. Más sufrimiento, más destrucción y un futuro aún más incierto para Europa y el mundo. Cada reunión, cada gesto diplomático, cada esfuerzo para sentar a las partes en una mesa neutral, como la de Ginebra, tiene el potencial de salvar cientos o miles de vidas. No podemos permitirnos caer en el cinismo o asumir que la paz es imposible solo porque las diferencias parecen insalvables. Dejar de negociar es rendirse a la fatalidad, y eso significa perder oportunidades para reconstruir la estabilidad, proteger la economía global y aliviar el dolor de millones de personas.
Por eso, es fundamental que como ciudadanos y espectadores, observemos con atención, cuestionemos y participemos en el debate. Porque lo que está en juego no es solo un tratado, sino el destino de generaciones enteras. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que las partes lograrán encontrar puntos en común? Cuéntenos en los comentarios qué concesiones considerarían aceptables en nombre de la paz. Suscríbanse y no se pierdan nuestro análisis tras las próximas rondas de negociaciones en Ginebra.